mi esposa Débora en el colegio bíblico, y mi esposa estaba bien guapa cuando era jovencita, y había 10 jóvenes que querían casar con ella. 10 jóvenes en el colegio bíblico le dijeron: Dios me habló y tú vas a casar conmigo. Yo era número 11. Yo le dije, no les haga caso, es falsa doctrina. Dios me dijo que vas a casar conmigo. Yo recuerdo cuando yo le pedí la mano, y no solo le pedí la mano, le pedí la cabeza y las piernas y la panza y todo. Y ella dijo sí. Y yo estaba ahí animado, ya voy a casar, ya me voy de luna de miel con Débora. Y luego yo tuve unos amigos en el colegio bíblico que me dijeron: Cristo va a venir. El rapto va a venir. Y yo empecé a orar: Señor, por favor, que venga Cristo, pero después de la luna de miel, Señor. El único tiempo en mi vida que no quería que Cristo viniera. Luego. Pero Pablo dice aquí, es un misterio. No todos vamos a dormir, él dice, pero todos seremos transformados. Todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar del ojo. La palabra en griego es una sola palabra, y está hablando de como cuando la luz pega el ojo y hay una reflexión de una luz, la velocidad de luz. Así será el rapto. Y cuando viene va a ser bien rápido y va a ser instantáneo, y no va a haber nada de que usted puede hacer para detenerlo. Va a venir, y de repente va a venir, y todo será cambiado. Cuando yo era joven y andaba de bandiero, me gustaban mucho las armas, y estuve practicando con mi rifle y disparando, y una bala que tiré, una bala pegó un pedazo de fierro, y la bala, cuando pegó el fierro, y la bala regresó y me pegó en la cabeza. Por eso soy como soy. Y cuando la bala me pegó en la cabeza, inmediatamente yo caí en el suelo inconsciente, inmediatamente, tan rápido que esta bala me pegó. Y después de un tiempo yo estaba en medio del desierto, y había ido con mi moto ahí nomás para estar practicando y cazando conejos o algo. Pero cuando yo recuperé la conciencia, yo estaba ahí sangrando de la cabeza. Y yo había visto una película de fantasmas. Me gustaban las películas de fantasmas, donde un hombre había muerto, pero él no sabía que estaba muerto, y nadie lo podía ver. Él pensaba que estaba vivo todavía. Entonces yo me levanté del suelo y dije: ¿estoy muerto? ¿Estoy muerto? Que quizás yo ya estoy, quizás soy una fantasma. Como digo, joven es sinónimo ¿con qué? Con menso, sí. Entonces yo subí mi moto y yo fui lo más rápido que pude. Llegué a una gasolinera y nunca voy a olvidar, bajé del moto y había un hombre ahí despachando gasolina, y le toqué en el hombro y le dije: Señor, ¿tú me puedes ver? Sí. Ay, qué bueno. Cuando viene el rapto, va a venir como una bala. Va a ser de repente. Va a ser tan rápido que no importa qué tú estás haciendo
o cómo estás viviendo, el momento llega, instantáneamente todo es cambiado, todo es transformado. Es demasiado tarde cuando viene la trompeta de Dios y el rapto. Demasiado tarde cambiar tu vida. Demasiado tarde ganar almas. Demasiado tarde para empezar a vivir una vida como debes vivir. Cuando viene el rapto, todo se acaba. Es demasiado tarde. Cuando viene el rapto, joven señorita, es demasiado tarde para que usted sea salvo. Segunda Tesalonicenses enseña que cuando viene el rapto, todos que oyeran el evangelio, y todos ustedes han oído el evangelio, todos que han escuchado de la salvación, no van a poder arrepentir, no van a poder ser salvos. Van a creer la mentira. Y jóvenes, señoritas, escúcheme. Jesús tenía 1 en 12 que no creyó. Uno de los 12 discípulos era un diablo. Ahora Jesús es el buen pastor. Él es Dios hecho carne. Él no hay otro maestro o predicador como Jesús. Y si Jesús tenía 1 en 12, ¿cuántos tenemos nosotros aquí? Yo diría por lo menos 1 de cada 6 aquí es un diablo. Y joven señorita, tú tienes que comprender eso. Tú tienes que entender, puede ser que este joven, esta muchacha en tu iglesia, en tu grupo de jóvenes, en tu iglesia o aquí mismo, puede ser esta persona que te está animando. No vaya a los cultos, vamos aquí al centro, vamos a hacer otra cosa. No tienes que ser fanático, no tienes que ser tan... Puede ser que esta persona que te está hablando ni es salvo, ni es hijo de Dios. Y tú estás dejando a alguien que ni es cristiano influenciar y echar a perder tu vida. Cuando viene el rapto, los que han oído el evangelio y no recibieron a Cristo como su Salvador, van a creer la mentira y van a ser condenados. Ahora, no hay tiempo ver todos los versículos, pero cuando viene el rapto, nosotros vamos en el aire con Cristo. Cristo dijo, es como en el tiempo de Noé, cuando Noé entró en la arca y Dios cerró la puerta de la arca, luego llegó el diluvio. Cristo dijo, es como Lot, cuando Lot y su familia salieron de Sodoma y Gomorra, y este mundo está volviendo más y más como Sodoma y Gomorra. Ahora hay un político que es homosexual que escuchó nosotros predicando contra homosexualismo, y él ahora quiere cerrar la iglesia, quiere destruir la iglesia aquí. Esta gente odia la palabra de Dios, odian la Biblia. Pero cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, vino el fuego y azufre y destruyó la ciudad. Va a tocar la trompeta de Dios. Nosotros que somos salvos, inmediatamente vamos a subir con Cristo. Ustedes que no son salvos, luego después va a venir el anticristo. Y él va a empezar a hablar a la gente. Y ustedes que no escucharon la verdad, luego van a creer la mentira. Y yo estoy convencido, jóvenes, que yo estoy predicando a alguno de ustedes que algún día va a tener el número 666 en el frente o en su mano derecha.
Porque usted va a recordar, yo recuerdo, me hablaron de todo eso. Yo fui a una conferencia, me hablaron del rapto y cosas, pero no recuerdo qué dijeron. No recuerdo eso de salvación, no recuerdo de qué me hablaron. Y tú vas a creer la mentira. Tan pronto que el anticristo firma un tratado con Israel para protegerlos por 7 años, va a empezar la tribulación. Durante la tribulación, la gran mayoría de la gente van a morir. La primera parte de la tribulación va a morir una tercera parte. 1 de cada 3 personas van a morir. En la segunda parte, la gran tribulación, más todavía van a morir. Va a haber plagas, va a haber enfermedades. Ya podemos ver algunos antecedentes de esas cosas sucediendo en el mundo hoy en día. Estuve viendo las noticias la semana pasada y dijeron que si no pueden descubrir algo que lo detiene, todos los plátanos del mundo están desapareciendo, los árboles están muriendo por una nueva enfermedad y constantemente están saliendo nuevas enfermedades y nuevas plagas. Pero va a haber plagas, va a haber guerra en todo el mundo, va a haber muerte, va a haber hambre, gente ahí trabajando todo el día para el dinero suficiente para comprar una sola comida. Y va a haber mortandad, va a haber plagas, va a haber guerras, va a haber pestilencias. Y luego los demonios van a empezar a salir del abismo. Los demonios que estaban en el tiempo de Noé. Y ellos van a atacar a la gente y van a empezar a matar a millones y millones de personas. Y durante la tribulación, el anticristo a la mitad de la tribulación va a ir a Jerusalén, van a reconstruir el templo y ya están haciendo, escúcheme, preparaciones para el nuevo templo. Ya están haciendo hasta los instrumentos de adoración en el templo. Ya hay un colegio en Israel donde están entrenando jóvenes para ser sacerdotes en el nuevo templo. Y están estudiando su genealogía para saber si son del tribu de Leví, para poder trabajar en eso. Ya están hasta campesinos en Israel que están ahí criando los animales que piensan sacrificar cuando reedifican y hacen el nuevo templo. Luego el anticristo va a entrar en este templo a la mitad de la tribulación y él va a proclamar a todos: no hay otro Dios, yo soy Dios, él va a decir. Y él va a hacer señales y milagros. Y van a levantar una imagen del anticristo. Y la imagen, mira, la gente ya son idólatras. Pero cuando esta imagen empieza a caminar y mover y hablar y matar a cristianos, toda la gente van a decir: wow, eso es el poder de Dios. Y van a creer la mentira y van a adorar al anticristo. Y luego empieza la gran tribulación. Durante la tribulación va a estar predicando en la primera parte Elías y Moisés, los dos olivos de Dios, van a estar predicando. Y cuando alguien los quiere destruir o parar, va a salir fuego de su boca. Algunos de ustedes sale mal aliento de tu boca. Pero va a salir fuego de su boca y destruir a los que no quieren escuchar la palabra de Dios. Va a haber cristianos, va a haber 144,000 judíos que reciben a Cristo y van a salir como 144,000 apóstoles Pablos predicando la palabra de Dios y ganando miles y millones de almas a Cristo durante la tribulación. Pero tan pronto que la gente recibe a Cristo, el anticristo los va a arrestar y los van a decapitar, les van a cortar la cabeza a todos que creen. Y va a haber persecución como nunca había en el mundo.
Durante eso es cuando dice en Apocalipsis 7 que va a haber una gran multitud que nadie puede contar, de todo pueblo y lengua y nación, y van a estar esta gran multitud frente al trono de Dios y en la presencia del Cordero. Estuve hablando a una testigo de Jehová no hace mucho tiempo y ella me dijo, no, nadie va al cielo, nomás van los 144,000 al cielo. Y le mostré en Apocalipsis 7 esta gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones y pueblos y lenguas. Y le dije a ella, Señora, ¿dónde está el Cordero de Dios? Y ella me dijo, en el cielo. ¿Dónde está el trono de Dios? Me dijo, en el cielo. Y le mostré en la Biblia donde esos estaban ahí, en la presencia del Cordero y frente al trono de Dios. Y ella empezó con los ojos abiertos, empezó a decir, pues no me importa qué dice la Biblia, no me importa qué dice la Biblia, yo no voy al cielo, yo no voy al cielo. Le dije, tienes razón, tú no, pero yo sí. En la casa de mi Padre, dijo Cristo, muchas moradas hay. Y Él ahora está preparando un lugar para nosotros. Y algún día, cuando toca la trompeta de Dios, Él va a venir, nos va a llevar a casa. El anticristo al fin, cuando los judíos no le quieren adorar, va a levantar todos los ejércitos del mundo. Y va a unir a todos en un tremendo ataque contra Israel y contra Jerusalén. Y los judíos van a estar ahí defendiendo la ciudad contra el anticristo, pero no hay forma que puedan detenerlo. Él va a venir con todos los sobrevivientes del mundo. Pero en este último momento, antes de destruir, Él va a empezar a entrar en Jerusalén y va a empezar a derrotar a los judíos y matarlos. Pero al momento que Él está entrando, luego va a venir ahora la segunda vez, Jesucristo. Y Él va a venir en un caballo blanco, va a tener la corona sobre su cabeza y van a reconocer a todos que Él es la palabra de Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y nosotros que hemos creído en Él, vamos a regresar con Él a la tierra. Y Él va a establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Y en este mismo tierra, por 1000 años, el mundo va a volver como un paraíso. Y vamos a reinar con Cristo. Pero al fin de los 1000 años, el diablo va a ser soltado del abismo otra vez, por la última vez. Y él va a salir y engañar a todas las naciones. Imagina eso. Va a haber gente que por 1000 años vean a Cristo reinando. Van a ver a nosotros resucitados. Escúcheme, no es tiempo de estar tomando y comiendo ahora. Es tiempo de poner atención a la Biblia. Van a ver a los ángeles de Dios y los profetas resucitados y los apóstoles caminando aquí en la tierra. Van a ver milagros, increíbles milagros. El río saliendo del trono de Cristo, dando vida a la tierra, al desierto de Israel y dando vida al mar muerto. Y van a ver, hermanos, en aquel tiempo alguien que muere de 100 años, dice la Biblia, va a ser como si fuera un niño. Van a estar en un funeral llorando. Ay, era bien niño, nomás tenía 100 años, pobrecito. Va a haber milagros, pero hermano, escúcheme, la gente que rechazan a Dios es porque ellos aman su pecado más de lo que aman la verdad. Ustedes que ganan almas, a lo mejor alguien te ha dicho, me han dicho muchas veces a mí, le han dicho, bueno, si yo veo un milagro, voy a creer en él. No es cierto. No es cierto eso. Hay muchos milagros.
Tú eres un milagro. La semana pasada estuve leyendo acerca de la AND y cómo el AND es tan complicado. Yo he hablado con microbiólogos y microbiólogos me dicen no hay ningún microbiólogo que crea en la evolución. Ninguno. Cuando usted vea qué complicado es el ojo y qué complicados son los moléculas y el AND que nos ha formado, es más complicado que cualquier computadora que hay en el mundo. Ellos dicen, la vida es un milagro. No es algo que sucede por evolución, es la creación de Dios. La gente que rechazan a Dios, jóvenes, es porque no quieren creer. Por eso la Biblia dice, el que rehúsa creer, la ira de Dios estará sobre él. Después el diablo va a llevar la multitud contra Jerusalén. Y esta vez Dios ya no va a jugar con ellos. Dios va a decir la palabra y fuego va a descender y destruir a todos que han rechazado la salvación de Cristo. Luego va a haber el juicio final, va a haber el trono blanco de Dios y todos los incrédulos serán lanzados en un lago de fuego por toda eternidad. Mira conmigo a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, si tú eres católico, 2 de Papa. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 8, oh amados, no ignoréis eso, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, mi amigo, porque Cristo no ha venido, está dando tiempo. Tiempo que más gente sean salvo, tiempo que más gente sean bautizado, tiempo que más cristianos empiecen a vivir como deben vivir. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche.